Él negó a su maestro 3 veces. ¿Fue Pedro el elegido o solo un hombre quebrado que Dios decidió usar? Antes de adentrarnos en esta historia que sacudió al mundo antiguo, suscríbete y dale like, porque lo que descubrirás aquí no es solo historia, es un espejo de tu propia fe. Imagina un lago al amanecer, el aire aún frío, las olas suaves rompiendo contra las barcas de madera. Galilea, siglo I. Bajo el yugo del Imperio Romano, cada aliento se sentía como una oración silenciosa por liberación. En ese escenario, un hombre llamado Simón, un pescador común, con manos ásperas y sueños modestos, estaba a punto de ser arrancado de su vida para convertirse en algo que ni él mismo podía imaginar. No era un sabio, no era un sacerdote, no tenía títulos ni linaje real, solo redes, sudor y una lealtad impulsiva que lo llevaría a los picos más altos y a los abismos más profundos. Hoy, 2000 años después, millones lo recuerdan como Pedro, la roca sobre la que Jesús dijo que edificaría su iglesia. Pero, ¿fue realmente el apóstol preferido? ¿O fue simplemente el más humano de todos? La Biblia no lo pinta como un santo inmaculado, lo muestra temblando, gritando, fallando, llorando, y sin embargo siendo restaurado. Esa paradoja entre el fracaso y la gracia es lo que hace su historia tan poderosa y tan peligrosa para olvidar. Todo comenzó en Betsaida, un pequeño pueblo junto al mar de Galilea. Allí, Simón trabajaba con su hermano Andrés, lanzando redes noche tras noche, luchando contra el cansancio y la incertidumbre. La pesca no era solo un oficio, era una metáfora de su existencia: esperar, arriesgar y muchas veces regresar con las manos vacías. Pero un día todo cambió. Andrés, quien había estado con Juan el Bautista, regresó con los ojos brillantes. Había visto al Cordero de Dios. Y sin pensarlo 2 veces, tomó a su hermano por el brazo y lo llevó ante un hombre llamado Jesús. Cuando Jesús miró a Simón, no vio a un pescador. Vio una roca en formación, y en ese instante le dio un nuevo nombre, Cefas, en arameo, Pedro, roca. Piénsalo, Jesús no le dijo, serás perfecto, le dijo, serás firme, no por sus méritos, sino por la obra que vendría. Poco después, en una playa del mismo lago donde Simón había pasado su vida, ocurrió un milagro que lo dejó de rodillas. Habían pescado toda la noche y no habían atrapado nada. Jesús, desde la orilla, les dijo, echen las redes al agua otra vez. Pedro, exhausto y escéptico, respondió, Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, lo haré. Y lo hizo. El resultado fue tan abrumador que las redes comenzaron a romperse. Barcas a punto de hundirse, peces por todas partes. Y Pedro, en medio de ese caos milagroso, cayó al suelo y dijo, Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. No pidió fama, no pidió poder, reconoció su pequeñez frente a la santidad. Y fue en ese momento de humildad cuando Jesús le dijo, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y así dejaron todo, sus redes, sus barcas, sus vidas, para seguir a un hombre que les prometía un reino, no de oro, sino de gracia. Pero aquí viene lo que pocos se atreven a decir. Pedro no fue elegido por su perfección, sino por su potencial bajo la gracia. Jesús no buscaba discípulos sin fallas, buscaba corazones dispuestos a ser transformados. Y Pedro tenía un corazón que ardía, a veces con fe, a veces con miedo, pero siempre con pasión. Pronto lo veríamos caminar sobre el agua y hundirse al primer viento fuerte. Lo veríamos declarar con fuego, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y minutos después, dormirse en el huerto cuando su maestro más lo necesitaba. ¿Preferido? Tal vez no en el sentido humano de favoritismo, pero sí elegido. No porque fuera el mejor, sino porque su historia demostraría más que ninguna otra que Dios escribe recto con líneas torcidas. Y eso es lo que hace su legado tan peligroso para el mundo religioso y tan esperanzador para el alma herida. Porque si Pedro, con sus negaciones, sus dudas, sus impulsos, pudo convertirse en fundamento de la iglesia, ¿qué dice eso de ti y de mí? Pero esto es solo el comienzo, porque lo que vino después, la traición en el patio del sumo sacerdote, el gallo que cantó, las lágrimas amargas, y luego la playa al amanecer donde Jesús le preguntó 3 veces, ¿me amas? Eso es donde la historia se vuelve insoportablemente humana y divinamente redentora. Y cuando te cuente lo que Pedro hizo después de la resurrección, vas a entender por qué su nombre aún resuena en iglesias, escritos y corazones rotos que buscan una segunda oportunidad. La noche en que todo se quebró,
No fue en una batalla, no fue en un templo en llamas, fue en un patio, frío, oscuro, con el olor a humo, miedo y traición flotando en el aire. Pedro había jurado con fuego: aunque todos te abandonen, yo no. Pero el miedo es más fuerte que el juramento. Mientras Jesús era interrogado dentro, Pedro se quedó afuera. No huyó como los demás. No del todo. Se mantuvo cerca, demasiado cerca, y esa cercanía lo delató. Una sirvienta lo miró. Solo eso. Un vistazo. Y dijo: «Tú también estabas con ese Jesús de Galilea». Pedro, con el corazón en la garganta, respondió: «No sé de qué hablas». No fue un grito. Fue un susurro apresurado. Una negación disfrazada de desconocimiento. Pero ya había comenzado. Poco después otro lo señaló: «Este también es de los suyos». Y Pedro, esta vez con más fuerza, juró: «No conozco a ese hombre». La tercera vez fue peor, porque ya no era solo una acusación, era una confirmación. «Claro que eres de ellos, hasta tu acento lo delata». Y Pedro maldijo. Juró por Dios que no conocía a Jesús. Y en ese preciso instante, un gallo cantó. No fue un sonido cualquiera, fue un eco que atravesó su alma, porque recordó las palabras de Jesús: «Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces». Mateo 26:75 dice algo que duele leer: «Y saliendo fuera, lloró amargamente». No lloró en silencio, no se escondió, salió y se desmoronó. Porque no solo había fallado a su maestro, había fallado a sí mismo. Pero aquí está lo que casi nadie dice: la historia de Pedro no termina en ese patio, porque 3 días después, Jesús resucitó. Y semanas después, en una playa al amanecer, en el mismo lago donde todo comenzó, Jesús lo esperaba. No con reproche, no con castigo, con fuego, pan, pescado y una pregunta: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». 3 veces se la hizo, no para humillarlo, para sanarlo. Cada sí, Señor, de Pedro fue un vendaje sobre cada no que había dicho en la oscuridad. Y luego, las palabras que cambiaron todo: «Apacienta mis ovejas, no castígate, no arrepiéntete para siempre, pastorea». Esa fue la restauración más radical de la historia. No solo perdonó a Pedro, lo promovió. Y entonces vino Pentecostés. El cielo se abrió. El Espíritu Santo descendió como lenguas de fuego. Y Pedro, el mismo que tembló ante una sirvienta, se levantó frente a miles y habló con una autoridad que sacudió Jerusalén. Su sermón no fue largo, fue letal. Citó a Joel, recordó los milagros de Jesús, acusó al pueblo: «Ustedes lo crucificaron». Pero también ofreció esperanza: «Arrepiéntanse y serán perdonados». Ese día 3,000 personas se convirtieron. No por un discurso perfecto, por un hombre quebrado, lleno del Espíritu. Y desde entonces Pedro no fue solo un discípulo, fue un apóstol con poder. Caminaba por las calles y la gente sacaba a sus enfermos para que, al menos, su sombra los tocara. ¿Por qué? Porque algo en él irradiaba autoridad divina. Uno de sus primeros milagros fue ante un hombre cojo de nacimiento, sentado a la puerta del templo. Pedro no tenía oro, pero tenía algo más valioso. «En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y el hombre saltó, caminó, alabó a Dios en medio del atrio sagrado. Ese milagro no fue solo sanidad, fue una declaración: el reino de Dios ya había llegado. Pero Pedro también tuvo que confrontar la oscuridad dentro de la iglesia misma. Ananías y Zafira mintieron. Dijeron que habían dado todo, pero se quedaron con parte. Pedro, guiado por el Espíritu, los confrontó. «¿Por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios». Ambos cayeron muertos. Muchos dicen que fue severo, pero en los albores de la iglesia la santidad era no negociable, porque si la comunidad de creyentes no era auténtica, el mundo nunca creería en el Evangelio. Luego vino Tabita en Jope, una discípula llena de buenas obras. Murió. Los creyentes, desesperados, llamaron a Pedro. Él llegó, sacó a todos, se arrodilló, oró y dijo: «Tabita, levántate». Y ella abrió los ojos. En Lida sanó a Eneas, paralítico por 8 años. En Cesarea entró en la casa de Cornelio, un centurión romano, un gentil. Allí el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Antes del bautismo, antes de la circuncisión. Pedro entendió:
Dios no hace acepción de personas. Esa revelación lo llevó al Concilio de Jerusalén, alrededor del año 49 después de Cristo. Los judíos exigían que los gentiles se circuncidaran para ser salvos. Pedro se levantó y dijo: ¿por qué tentar a Dios poniendo sobre los gentiles un yugo que ni nuestros padres pudieron llevar? Nosotros creemos que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, igual que ellos. Fue un momento histórico. La iglesia dejó de ser solo judía para volverse universal. Y Pedro, el pescador galileo, fue el puente. Más tarde escribiría 2 cartas. 1 y 2 de Pedro. No fueron teoría. Fueron cartas de un hombre que había vivido el fuego. A creyentes perseguidos les dijo: no os sorprendáis del fuego de prueba, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Les recordó que eran extranjeros y peregrinos, pero con una esperanza viva. Y en su segunda carta advirtió contra falsos maestros. Instó al crecimiento. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Porque la fe sin madurez es frágil. La tradición, respaldada por escritos antiguos como los de Clemente de Roma y Tertuliano, dice que Pedro llegó a Roma. Allí, bajo el reinado de Nerón, predicó en las catacumbas, guió a los creyentes y finalmente fue arrestado. Condenado a muerte, pidió ser crucificado cabeza abajo. No por orgullo, por humildad. No soy digno de morir como mi Señor, dijo. Y así el pescador que negó a Jesús murió imitándolo, en reversa. Jesús lo había advertido: cuando seas viejo, extenderás tus manos, y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Pedro entendió. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Pero, ¿fue Pedro realmente el preferido? La pregunta persiste, no por curiosidad histórica, sino porque toca una herida universal. ¿Soy suficiente para ser usado por Dios? La Biblia nunca dice que Jesús amaba más a Pedro que a los demás, pero sí muestra algo más profundo. Jesús confió en él con una misión única, no por mérito, sino por gracia estratégica. Pedro no fue el más culto, eso era probablemente Felipe o Natanael. No fue el más místico, ese fue Juan, el discípulo a quien Jesús amaba. No fue el más organizado, ese fue probablemente Andrés, quien siempre conectaba a otros con Jesús, y ciertamente no fue el más leal en el momento crítico. Todos huyeron, pero solo Pedro negó, y aún así, Jesús lo eligió para abrir 3 puertas históricas. Primero, la puerta del Evangelio a los judíos, en Pentecostés. Segundo, la puerta del Evangelio a los samaritanos, cuando impuso manos y descendió el Espíritu, Hechos 8. Tercero, la puerta del Evangelio a los gentiles, en la casa de Cornelio. 3 llaves, 3 mundos, una misión. Eso es lo que Jesús quiso decir en Mateo 16. Te daré las llaves del reino de los cielos. No era un título honorífico. Era una responsabilidad operativa. Pedro fue el primer apóstol misionero intercultural, antes de que Pablo siquiera conociera a Cristo. Y eso lo puso en tensión, incluso con Pablo. En Gálatas 2, Pablo cuenta que tuvo que confrontar a Pedro en Antioquía. ¿Por qué? Porque Pedro, al ver llegar a judíos conservadores, dejó de comer con los gentiles convertidos. Tenía miedo, volvió a sus viejos hábitos. Pablo lo llamó. No andabas rectamente conforme a la verdad del Evangelio. ¿Qué hizo Pedro? No se defendió. No usó su autoridad. Se calló. Aceptó la corrección y siguió adelante. Esa humildad es lo que separa a un verdadero líder del que solo busca poder. Pedro no se aferró a su estatus. Sabía que el Evangelio era más grande que él, y es ahí donde su historia se vuelve radicalmente moderna. Hoy vivimos en una era de influencers espirituales que construyen imperios personales. Pero Pedro construyó iglesias, y luego desapareció del relato. Después de Hechos 15, apenas se le menciona. Deja el escenario para que otros brillen. Eso no es debilidad, es madurez espiritual. Sus cartas lo confirman. En 1 Pedro 5:1-4 escribe a los ancianos: apacienten el rebaño de Dios, no como dueños, sino como ejemplos. Él, que fue llamado Roca, se presenta como coanciano. No dice yo soy el fundamento, dice soy testigo de los sufrimientos de Cristo. No hay orgullo, solo testimonio. Y en 2 Pedro, casi al final de su vida, hace algo conmovedor, valida las cartas de Pablo. A pesar de su desacuerdo en Antioquía, dice: nuestro hermano Pablo os ha escrito en todas sus cartas. Incluso admite que algunas cosas de Pablo son difíciles de entender.
pero las llama escritura. Es decir, Pedro, el primer apóstol, reconoce la autoridad de Pablo, el último apóstol. Esa es la unidad verdadera, no la ausencia de conflicto, sino la elección del amor sobre el ego. Ahora, ¿por qué todo esto importa hoy? Porque millones de personas se sienten demasiado rotas para ser usadas por Dios. Han fallado, han dudado, han negado con sus acciones lo que profesan con sus labios y piensan, Dios ya no puede usar a alguien como yo. Pero Pedro dice, sí puede, no porque seas perfecto, sino porque su gracia es más fuerte que tu caída. La iglesia no fue fundada sobre un santo, sino sobre un pecador restaurado, y eso cambia todo, porque si Pedro, impulsivo, miedoso, contradictorio, pudo convertirse en columna de la fe, entonces tú también puedes. No se trata de ser el preferido, se trata de ser fiel en la restauración. Jesús no busca discípulos sin historia, busca corazones dispuestos a ser reescritos. ¿Y Pedro? Pedro es la prueba viviente de que Dios no desperdicia un solo fracaso. Su vida es un espejo. ¿Te ves en su negación? ¿En su llanto? ¿En su duda sobre las aguas? Entonces también puedes verte en su predicación en Pentecostés, en su valentía ante el Sanedrín, en su humildad al ser corregido, en su fe al caminar hacia la cruz, cabeza abajo, porque al final no fue su nombre lo que lo hizo grande. Fue su disposición a ser moldeado. Y eso está disponible para cualquiera que hoy diga, Señor, tú sabes que te amo. ¿Sabes lo más irónico de todo? Pedro, el hombre que negó a Jesús, terminó siendo el primero en predicarle al mundo entero que Jesús resucitó. No fue un teólogo, no fue un rey, fue un pescador quebrado, con las manos aún olorosas a pescado y el corazón lleno de gracia. Y si te detienes a pensarlo, su historia es la tuya. ¿Alguna vez has prometido ser fiel y luego fallaste? ¿Has dicho nunca haría eso y luego lo hiciste? Pedro te entiende, porque él no solo falló, lloró. Y en esas lágrimas nació una nueva clase de fe. No la fe del perfecto, sino la del perdonado. Eso es lo que el mundo religioso odia admitir. Dios no necesita santos sin historia. Usa pecadores con testimonio. Y Pedro tiene el testimonio más poderoso del Nuevo Testamento. No porque nunca cayó, sino porque se levantó cada vez que Jesús lo llamó por su nombre. Hoy, en iglesias, museos y libros, su nombre suena con reverencia, pero en su tiempo era solo Simón, el impulsivo, el que hablaba antes de pensar, el que dudaba sobre las aguas, y aún así, Jesús lo miró y dijo, tú eres la roca, no serás. Eres. En medio del caos, la duda y el miedo, ya eras lo que necesitaba ser. Esa es la promesa que Pedro nos deja. Tu pasado no define tu propósito. Tu restauración sí. Y si dudas de eso, recuerda la playa, el fuego, el pescado asándose. Jesús, mirándolo a los ojos, no con reproche, sino con ternura. 3 preguntas, 3 oportunidades y una misión: apacienta mis ovejas. No castígate por siempre, no vete y no vuelvas. Pastorea. Porque el amor verdadero no solo perdona, restaura con responsabilidad. Pedro entendió eso. Y por eso, años después, en una carta escrita desde el exilio, desde el dolor, desde la persecución, escribió: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Él lo sabía, porque Él había sido humillado y luego exaltado. No por su mérito, por la fidelidad de un Dios que nunca abandona a los suyos, ni siquiera cuando ellos lo niegan. Y aquí viene algo que pocos mencionan. Pedro nunca se llamó a sí mismo el apóstol preferido. Nunca reclamó autoridad por encima de los demás. Al contrario, en sus cartas, se presenta como coanciano, como testigo, como hermano. Eso es liderazgo verdadero, no el que exige obediencia, sino el que sirve en silencio. Igual que en la historia de Pablo, quien también fue transformado por la gracia, o como en la de María Magdalena, de quien Jesús expulsó 7 demonios y luego se convirtió en la primera en anunciar la resurrección. Pedro es parte de una red de vidas rotas, hechas nuevas, porque el Evangelio no es para los perfectos, es para los que saben que están rotos, y aún así se atreven a creer en un segundo chance. Y si estás viendo esto, es porque necesitas ese mensaje hoy, no un sermón. Una promesa: Dios no ha terminado contigo. Tal vez tu negación fue una mentira, una traición, un abandono, una adicción, un silencio cómplice. Pero escucha, el mismo Jesús que miró a Pedro con amor, te está mirando a ti ahora.
Y no te dice, vete, te dice, sígueme. Esa es la historia que el mundo necesita escuchar. No la del superhéroe, sino la del fracasado redimido. Y Pedro es la prueba viviente de que el amor de Dios es más fuerte que tu peor error. Piensa en esto. Si Jesús hubiera rechazado a Pedro después de su negación, la iglesia primitiva jamás habría existido como la conocemos. Pero no lo hizo. Y lo que vino después cambió la historia del mundo. ¿Listo para descubrir cómo un hombre cabeza abajo levantó un imperio espiritual? ¿Sabes lo peor? Que muchos hoy siguen tratando de ganarse el favor de Dios, como si Él estuviera esperando a que seas perfecto. Pero Pedro te dice, hermano, ya te vio caer, y aún así te llama. Pedro no fue el preferido, fue el restaurado. Y en esa restauración se convirtió en la roca sobre la que millones han construido su fe. Si esta historia te tocó el alma, suscríbete, deja tu like y comenta. ¿En qué momento de tu vida necesitas oír? ¿Me amas? Apacienta mis ovejas.